apreciar mucho el saber cómo se hacen las cosas, y no dentro del equipo automatizado, sino todo lo que se genera de datos. Hoy que se hizo la discusión en mi oportunidad de experiencia con las personas, los alumnos que participaron, desglosan y detallan y entran en muchas precisiones que las conservaron en su memoria, y entonces esta parte de incluir controles, como ya desde la primera unidad se comentó que hay controles de cada medición que se lleva a cabo, que se debe de intercalar en el equipo automatizado para evaluar que esté funcionando bien. Y como van a apreciar en esta imagen, pues lo que se hace es evaluar, por ejemplo, entre los analitos medidos en el equipo automatizado, pues están las white blood cells, que qué bueno que está aquí apareciendo, que yo sé que conocían la sigla, y en lugar de white, pues está red. Cuando dicen cómo está la serie roja, pues hablan de las RBC, que sean las red blood cells, ¿no? Para ubicarlo, porque viene generalmente en inglés, y así es como lo abrevian. Lo que está aquí apareciendo es lo que se explicó en la segunda parte del desarrollo de la sesión, que fue la de hace 8 días, perdón, donde se habló de cómo contar células blancas y cómo llevar a cabo el diferencial, y se abordó la importancia del frotis, y hace rato una de sus compañeras explicaba y subió sus manos e hizo el movimiento en intención de recordar cómo se hacía, y eso fue para reticulocitos, que es un análogo. Y bien, entonces veamos que están incluidas las células que ustedes ubican sin problema: neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, platelet, que las agregan como plaquetas y nos queda bien aún en español. Por ejemplo, ellos miden el plaquetocrito, que es el equivalente al hematocrito, que ya lo describían y recuerdan, y seguramente lo reforzaron con el examen. Y creo que esa es la intención de los exámenes, que es un ratificar lo que uno comprendió, queda plasmado con alguna calificación. Hay también el volumen plaquetario medio, y también está el ancho de distribución o la amplitud de distribución de plaquetas, que también evalúa el tamaño de estas, porque ya se estará viendo, yo creo que en ABC de sistemas, que es obligatoria, la oportunidad se ha de dar de apreciar también que haya anisocitosis de plaquetas. Por eso es que se caracterizan a estas en cuanto a su diámetro en 2 dimensiones, y ustedes ya las observaron en intención de tomarlas en consideración, que son fundamentales. Si están plaquetas altas o bajas, es complicado el cuadro que se puede generar. Y del lado derecho de esta misma imagen, de esta slide, de esta diapositiva, tenemos el valor relativo, aunque sabemos que el que hay que considerar para la interpretación, como ya veíamos el viernes, que es el cierre o la culminación del tema, es para qué nos sirve y hacia dónde nos orienta como profesionales de laboratorio. Entonces se obtiene el valor relativo, que es el porcentual, recuerden, vía el frotis sanguíneo, que también el equipo automatizado lo evalúa, y a veces ya hay equipos que detectan si hay blastos, por ejemplo. Sí, confío que dé tiempo de que vean algunas imágenes adicionales, porque yo creo que, bueno, se han mostrado bastantes ustedes a la hora de localizar y consultar las referencias para ese reporte que enviaron posiblemente hace rato, muy temprano, o ayer, como ustedes hayan decidido enviarlo como equipo. Vieron más imágenes, y hay atlas que nos lo permiten, y recordar que el reto que se tiene de capacitación para ustedes en ABCG es que ustedes puedan reconocer a estas células. No es obligado que conozcan a blastos. Lo que sí va a ser muy útil y muy satisfactorio para ustedes es plantear que esa célula yo no la reconozco bien teñida, sin precipitados, no la reconozco como parte de la población normal, de tal manera entonces que eso ya es un aviso por sí solo de que algo está apareciendo que no debiera. Por ejemplo, eritroblastos asociados a una anemia hemolítica, que pues en este momento nos es
sabemos que existe y que suelen estar en las normocíticas normocrómicas, pero no tenemos, estamos dando el soporte y así va a ser en las siguientes prácticas y al cierre con otra muestra biológica que es la orina, donde nos centramos en cómo hacerlo, qué cuidados hay que tener, manejo de la muestra, las fases preanalítica, analítica y posanalítica y cuáles son los valores de referencia todo el tiempo obtenidos de una muestra representativa de una población, como en estadística les enseñaron, y claro, bien incluso en el manual, hacia dónde nos encamina una disminución o un incremento. Y hablábamos hace rato, pensando en los glóbulos rojos, alguien hablaba del potencial Z, entonces están sumadas muchas características, incluso importantes fisicoquímicas que nos permiten entender por qué se forma rulo, por ejemplo, que es un hallazgo de anormalidad y que el frote sanguíneo nos da la oportunidad de conocer. El equipo va a hacer el conteo de células rojas, de la concentración, la medición de las 3 hemoglobinas A1, A2 y fetal, que también lo comentábamos. No hace el hematocrito o hematócrito, lo calcula con base a que sí mide el volumen corpuscular medio, entendiendo y recordando, porque seguro que ya lo tienen con ustedes, que el volumen corpuscular medio es el volumen promedio de la célula o el volumen que se tiene de la célula promedio de entre los glóbulos rojos, y ese está expresado por eritrocito. Y ese lo calcula, lo hace directamente el equipo, y entonces cuando nos preguntamos si cómo lo hace para el hematocrito, se lo calcula, porque tiene el conteo eritrocitario, tiene el volumen corpuscular medio, se despeja en la fórmula que ya tiene en el sistema y nos da el hematocrito. No lo hace como nosotros de medir, de llenar un capilar, etc. La sedimentación generalmente no está incluida, y recuerden que hay equipo aparte para poder hacer la sedimentación, que luego no está incluida, ya les había comentado, no la incluyen por las razones que ya se comentaron, que no siempre estará alterado aunque haya una anemia. Su alteración es hacia el incremento, pero no aparece porque no lo consideran como indispensable para describir lo que describe una biometría hemática. ¿Qué es lo que describe? Si nos vamos a reflexionar, ahorita lo dejo un poquito en el pensamiento de cada uno. Y nos da otro dato, bueno, que ese yo ya lo había mencionado, que es la amplitud de la distribución de tamaño de los eritrocitos, que lo único que está diciendo que es importante es qué tanta variación hay en el volumen de los hematíes entre sí. Entonces se asocia al volumen corpuscular medio, que puede estar bajo, por ejemplo, en anemias microcíticas, o a la elevación en anemias hemolíticas, si es muy severa la reactividad y hay muchos reticulocitos, que para eso sirve contar reticulocitos, para ver si hay una eritropoiesis ineficaz o una eritropoiesis acelerada o aumentada compensatoria ante una anemia. Y puede estar el BCM elevado o en anemias macrocíticas. Si hay cambio y no está entre 80 y 100, el RDW va a dar incrementado. Va de 11 a 15%, bueno, si está arriba de 15%, por ejemplo 18, no pasa del 20%, quiere decir que hay cambios en el espacio que ocupan entre sí los glóbulos rojos, y quiere decir que hay normales y pequeños o normales y grandes. Y bueno, lo calcula el analizador y utiliza el BCM y al conteo eritroide, pero esto lo hace el aparato, son de lo que suma. Y lo dejé en rojo los índices porque eso nosotros los calculamos y el equipo lo da. Entonces, la bondad que tiene el equipo, como en lo general los equipos automatizados, tienen la bondad de que controlándolo nosotros como operadores del equipo, da un mayor rendimiento, mide más muestras, y esto, pues en donde hay mucha demanda, pues es de mucha utilidad. La hemoglobina se determina espectrofotométricamente utilizando el método de la cianomethemoglobina, que acuérdense que ya saben el fundamento de Drapkin. El hematocrito es calculado, como les decía, a partir de los valores determinados para el recuento de rojos y el BCM.
Aquí estaría la fórmula, habría que despejarla. Y como se tiene ya el hematocrito calculado y se tienen glóbulos rojos y hemoglobina, se pueden calcular los otros dos y lo genera en el impreso el equipo. Y bueno, en un hemograma normal, que es donde nosotros confiamos estarnos moviendo, estaría el conteo de células de la sangre y tendría, por ejemplo, y ya hicieron el cálculo, indicaron en dónde se cuentan, todos esos detalles de procedimiento, pues fue un acercamiento lo más hacia lo que se lleva a cabo en el procedimiento manual. Y aquí se está marcando, a veces lo marcan, y hace rato lo estaba viendo para comentarles estas imágenes, para comunicarles estas imágenes, que a veces lo expresan incluso la hemoglobina por litro. Entonces, estar allí atentos porque así está programado el aparato y entonces nos puede sorprender que diga 164 gramos. Si lo vemos rápido sin tomar en cuenta las unidades, pues nos va a alarmar. Pues eso es una 10 veces más. Ah, no, pues es que está por litro. O también a veces el conteo en valores absolutos de plaquetas, de eritrocitos, de leucocitos, vienen en unidades por litro también, entonces aquí sería 10 a la 9 o 10 a la 12 según el caso, pero recordar que este número es el que nos orienta, 5.340.000, y sí visualizarlo así porque qué tal que está por 10 a la 3, o aquí sería 10 a la 6 porque es serie roja, y sería por litro sería 10 a la 12, donde sería 10 a la 9 sería el conteo de leucocitos. Y aquí ya vienen la medición de hemoglobina, el hematocrito, los índices. Lo que dejé en rojo, pues es lo que es el plus que nos da el equipo automatizado de medir el plaquetocrito. ¿Se acuerdan qué plaquetas representan de todo el paquete eritroide? El punto 9, que sería algo así como el 1 punto y algo por ciento, pero son 150.000 a 450.000. Y alguien comenta, es que todavía no me lo aprendo. Sí hay que tratar de estar repasando y repasando los valores de referencia, porque ya que pasen a otra asignatura o vean algún artículo donde se plantean los resultados de un caso clínico, van a encontrar que el paciente tiene 2.100.000, 2.10. Entonces, millones, y entonces, pues como no me sé los valores de referencia, no me sorprendo porque tenga pocos o alguien que tenga 6.8. Y lo mismo pasa para leucocitos, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay que acercarnos a los valores de referencia y sí considerarlos como importantes, aprendernos, ¿no? Y aquí está las alarmas o las flags que las reportan, donde nos dicen si nos avisan desde la impresión si hay alteración de la serie roja, y aquí vemos que no, porque todo resultó normal, y se llega a manejar todo el tiempo, muy frecuentemente o prácticamente todas las veces, reportando por histogramas a la serie roja, y aquí nos indican el volumen corpuscular medio, que tiene que estar entre las dos barras, la concentración media de hemoglobina corpuscular, y dos datos en cuanto a la concentración de plaquetas, que recuerden que va de 150.000 a 450.000, y el volumen que ocupan. También aquí nos reportan el volumen corpuscular plaquetario en femtolitros también. Entonces, son datos que habrá que estar considerando. Y por otro lado, la serie blanca está expresada de este lado, y hablamos de 6.300, esto lo estaba checando más temprano, y en el diferencial vienen los datos, los porcentuales, que recuerden que son datos relativos, y los valores absolutos, que sabemos que se hacen tantas reglas de 3 como se hayan encontrado subpoblaciones leucocitarias. Entonces, y tiene su rango, 4.000 a 7.000, o 2.000 a 7.000, corrijo, o 1.000 a 4.800 linfocitos, etcétera, y con base a los de referencia, y estos datos de valores absolutos son los que se validan. Se evalúa también la mieloperoxidasa porque es rica en esta enzima, primero los eosinófilos, luego los neutrófilos y luego los monocitos.
Entonces también es un indicador. Y aquí viene el índice de lobularidad entre células con núcleo lobulado y células con núcleo no lobulado. De alguna manera nos está manejando a los granulocitos respecto a los monocitos. Y aquí lo que tenemos, si no recuerdo si les dejé una a color, no. Ya prácticamente terminamos. Aquí tenemos, la A es como los detritus que se llegan a tener, células que se destruyen, y tenemos en esta parte pues a las células leucocitarias, a las más abundantes. Tenemos del lado derecho, aquí se está indicando cuánto se tiene de peroxidasa, y aquí están los eosinófilos, aquí están los linfocitos, aquí quedan los monocitos, y los basófilos quedan en la parte inferior. Entonces esperamos que haya un agregado de elementos celulares. El E sería para neutrófilos segmentados, y aquí incluyen a los dos, porque también se grafica en el eje de las Y es la complejidad de las células. Y aquí entonces tenemos linfocitos, monocitos, y tenemos aquí a los eosinófilos. Y los basófilos nos toman en cuenta, sí, sabemos que son los de menor concentración, y aquí están los mononucleares y los granulocitos, a lo mejor medio mal llamados polimorfonucleares. Cuando hay, por ejemplo, una leucemia, ahorita paso una imagen muy rápido, van a aparecer, y son blastos los que están apareciendo, aparecen células en donde está el espacio de C. Pero hay que verlos al microscopio, y no basta con la biometría hemática, nos da una idea, pero hay que ver el frotis, eso es fundamental. Y el ejemplo que les daba de que tal que hay 9,000 dato normal, pero resulta que hay eosinofilia porque el paciente tiene una alergia o una parasitosis gastrointestinal. Bien, y estos son los elementos que deberemos de confiar en que ustedes ya los tienen incluidos en su archivo, para que y sabiendo cuáles son las que ustedes van a reconocer más fácilmente, que son los neutrófilos. ¿Cuáles siguen? Pues siguen los linfocitos. Tener presente que tienen gránulos. Aquí hay otro linfocito que no es tan prototipo, pero también lo es. Aquí tenemos un monocito, un eosinófilo, un basófilo, y que yo les insisto que no puede uno confundir a un basófilo de un linfocito, son muy diferentes, para que eso ya, esa posibilidad en algunos de ustedes se pierda. Bien, con ello, bueno, yo ya daría por terminada la unidad. Aquí tenemos un segmentado, aquí tenemos a un eosinófilo, y vean cómo tiene tonalidad azul en la familia eritroide, y tiene marca de agua, lo cual está bien porque es propiedad de alguien de esta empresa que así lo consideró, y estamos en el ámbito educativo, así que es válido. Y aquí tenemos nuevamente a un basófilo y a un neutrófilo en banda, y déjenme ver el chat, yo creo que tiene que ver con los datos que les iba a enviar la profesora Lulu del SpinReact, para que o no se los vaya a mandar a Classroom. Reactivos SpinReact. Si ustedes anotan SpinReact, como se los anotó la profesora hace ratito, 10:40, y se despliega la página, y ahí van a encontrar las mediciones que les interesen, que van a ser glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, y muchos detalles sobre estos procedimientos. Y si quisiera mostrarles, miren, aquí por ejemplo está neutrófilos hiperlobulados, que hay que fijarse en ellos. Esto ya es anormal, granulaciones tóxicas, y vean esta imagen. Sí me dio tiempo de que lo vean, aunque estemos a punto de concluir. Vean la cantidad de linfocitos que hay. Esto es un hallazgo que se puede dar en una leucemia linfocítica crónica. Entonces es reconocer a la población y cuantificarla. Llega a ver cambios, eso ya es mis anotaciones, muchachos, de cuando concluyo, y cuando inicié el tema. Y vean la linfocitosis en este campo que está en 40, tan significativo. Aquí les dejé una célula solita para que comparen a hematíes con el núcleo del linfocito, que está dando los primeros pasos en el uso en el abordaje del frotis, y vean la cantidad que hay de linfocitos. Y eso es una linfocitosis que puede estar asociada a leucocitosis, y la linfocitosis que se ven maduros, y puede estar pasando, dejo de compartir, muchachos, puede estar pasando en personas de la tercera edad,
que desafortunadamente presenten una leucemia linfoide o linfocítica crónica. Estos son de las aplicaciones que tienen que ustedes sí sepan identificar a la población, tanto leucocitaria y las características morfológicas, que es la apariencia que tienen plaquetas y eritrocitos. Entonces, con ello concluimos, y el viernes, antes de que tengamos el puente, porque no es puente, muchachos, el descanso de lunes y martes con sábado y domingo, tenemos examen para que se preparen el viernes, este viernes, que es 29, nos vemos a las 8 y hay examen. Y seguiremos con la unidad número 4. Entonces, que les vaya muy bien, inicio de semana, ya arrancaron bien porque ya estuvieron en todos, afortunadamente en el grupo, haciendo examen y la discusión y aprendiendo, confío, que así sea. Entonces, que les vaya bien, muchachos, cuídense mucho, usen mascarilla, gel y sana distancia. Todavía hay pandemia, muchachos, ¿sí? Sí, profesora. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesora. Hasta luego. Luego cuídense, por favor.